Hola, buenas tardes. Soy David Rivero, uno de los ancianos de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna en Madrid, España. Estamos emitiendo estos estudios a través de estos medios debido a la situación que estamos viviendo que nos impide reunirnos en nuestro local habitual de cultos. Me confirman que aparentemente se oye bien, así que bienvenidos. Quiero recordaros que estaremos emitiendo el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Madrid, donde continuaremos estudiando esas enseñanzas sobre la guerra espiritual en la cual nos encontramos los cristianos y cómo el Señor nos prepara, dándonos instrucciones y proveyéndonos el equipo para poder mantenernos en esa posición de la gracia que tenemos en Cristo para no ser presas de Satanás que está intentando hacernos caer. Quiero pedirte que si no te has suscrito todavía al canal, por favor lo hagas cuando termine la emisión. Hay un lugar donde te puedes suscribir y al lado hay una campana, al lado, por debajo, hay una campana que si la pulsas será útil para que seas avisado de cuando comenzamos una emisión. Así que parece que está todo bien, así que vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar el principio del capítulo 20 del libro de los Hechos y necesitamos la bendición, el cuidado, la presencia del Señor en nuestros corazones y por eso vamos a suplicar esa bendición en este momento. Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, que también estás en nuestras vidas, que has quitado de nosotros este corazón de piedra con el que nacimos, que heredamos de nuestro padre Adán, en el cual vivíamos antes y movidos por los deseos de la carne, vivíamos enemistad contra ti, pero Señor, ahora tú has quitado ese corazón de piedra, has puesto un corazón de carne. Tú, Señor, te has instalado en nosotros, has enviado al Espíritu Santo a que more en nosotros, nos has dado una nueva vida y la haces perseverar, la cuidas, la proteges, la nutres. Y eso lo haces, Señor, no por ninguna obligación, sino por puro deleite, porque, Señor, te complaces en las alabanzas de tu pueblo, te complace, Señor, en ver a tus hijos redimidos, cómo son transformados poco a poco en la imagen de Jesucristo. Señor, para ello no necesitamos nosotros buscar en el mundo, filosofar, pensar cómo serás tú, cómo te podrá agradar que vivamos. Señor, ya lo has dicho tú en tu palabra, no tenemos que tener el consenso de los hombres, ni siquiera el consenso de tu pueblo, sino que tú nos has indicado en tu palabra cuál es el camino por el que quieres que andemos. Por eso, Señor, es para nosotros un deleite estar ahora delante de ti, tener tu palabra en nuestras manos, poder leerla y poder tratar de extraer de ella enseñanzas que sean las que nos fortalezcan espiritualmente para las luchas, las dificultades que puedan venir, para saber afrontar los éxitos que puedas traernos, Señor, y para que en todo tú seas glorificado. Bendice a cada uno de los que ahora en este momento o cuando cada uno pueda escuchar este estudio. Bendícenos a todos, Señor. Úngenos con tu espíritu. Llénanos de ti, Señor. Cuida de aquellos que están enfermos en nuestra congregación, de otros cristianos en nuestra nación y por el mundo entero que puedan estar sufriendo no solo de esta enfermedad que está azotando a todas las naciones, sino en cualquier circunstancia, Señor. Bendíceles, bendice a aquellos que están desanimados espiritualmente, bendice a aquellos, Señor, que tienen una fe falsa, que creen ser hijos tuyos, que están convencidos de serlo, que son sinceros en su fe, pero es una fe equivocada. Haz que tu palabra y tu espíritu actúen en ellos, dale una verdadera vida espiritual. Queda con nosotros, Señor, bendícenos, te lo pedimos por tu Hijo. Amén. Bueno, pues como anuncié hace un momento, hoy vamos a
considerar los primeros 6 versículos del capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y al ser una porción breve, vamos a dar lectura a ella y luego vamos a ver básicamente 2 cosas. Vamos a ver el itinerario que realiza Pablo. Él ha llegado a Éfeso, va a estar allí 3 años y en ese tiempo hace un viaje dentro de ese tercer viaje misionero, hace una ruta por Macedonia y Grecia y vamos a ver los lugares que visita y vamos a ver las personas con las que se hace acompañar y qué pertinencia tienen para en nuestro conocimiento de la verdad, de cómo el Señor en aquel primer siglo estaba esparciendo su iglesia y también fortaleciendo cada congregación local. Vamos a leer entonces el capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, recordemos que este es el alboroto que se había producido en Éfeso a causa de Demetrio y aquellos plateros que vieron peligrar su negocio por causa del evangelio. Había muchos que habían sido convertidos, habían dejado todo tipo de mancias y magias y prácticas paganas, habían destruido todos los libros y todo el material que usaban para esas prácticas y viendo estos hombres de negocios que el negocio se les iba a pique, arman un alboroto. Es la ocasión que Pablo aprovecha para salir temporalmente de Éfeso y comenzar esta ruta dentro de todo aquel proyecto, de todo aquel tercer viaje misionero. Volvemos al versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, aparentemente no hay mucho que ver aquí, pero espero que podamos considerar que el Señor tuvo un propósito para escribir cada pasaje, cada párrafo, cada línea, cada palabra. En toda la Escritura no hay una palabra de más, aun cuando encontramos alguna repetición en algún lugar, todo tiene un propósito. Y recordemos que Él ha inspirado en este médico Lucas el hacer un relato de lo que el Señor hizo estando en la tierra y lo que hizo en parte de ese primer siglo después de ascender a los cielos. Está recopilando esa manifestación de la gracia del Señor extendiéndose, el evangelio que ha estado básicamente por siglos circunscrito a una nación, ahora ha sido extendido a todo el mundo y aquí se nos va mostrando algunos de los lugares donde llegó el evangelio, cómo llegó y qué efectos tuvo. Como os dije hace un momento, en Éfeso había ocurrido una agitación debido a que Demetrio y otros plateros se levantaron, fueron a las autoridades para denunciar a Pablo y a los cristianos porque el evangelio que predicaban hacía que las personas cambiasen de vida y dejasen todas sus prácticas paganas, todas sus prácticas ocultas, y eso vieron que podría ser dañino para la economía de la ciudad. Y vemos cómo el apóstol dice que, Lucas nos dice que el apóstol había hecho planes para ir a Macedonia, de ahí pasar a Acaya, luego a Jerusalén y de ahí ir a Roma. Ese era su propósito. Mirad cómo dice en el capítulo anterior, el capítulo 21,
capítulo 19, versículo 21, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Fijaos que esto formaba parte de su plan. Salir de Éfeso ahora no fue un plan B, no fue decir, bueno, como hay este jaleo, lo mejor es escurrir el bulto. No, ese era su propósito y estaba de alguna manera esperando la ocasión adecuada. Y dice Lucas, ¿no?, que el propósito era ir a Macedonia, Acaya, ir luego a Jerusalén y de allí, después de estar en Jerusalén, consideraba que le era necesario, no era un lujo, no era por conocer Roma, no era por hacer turismo, sino su propósito era ir a la capital del reino, allí a predicar el evangelio. Había enviado previamente a Timoteo a Macedonia y luego a Grecia, a Corinto. De nuevo, hacemos referencia al capítulo anterior, el versículo 22, donde dice que envió a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, y él se quedó por un tiempo allí en Asia, se quedó en Éfeso. También al escribir la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, les dice a los Corintios que había enviado a Timoteo, su hijo amado y fiel en el Señor, para que les recordase su proceder en Cristo. Como él enseñaba en todas partes, quería que confirmase su compañero a los cristianos allí en Corinto. También había enviado a Tito y a otro hermano anónimo, también a la iglesia, a la ciudad de Corinto, de lo cual habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo también estuviese entre vosotros haciendo esta obra de gracia. Y dice que envió a otro hermano, dice el versículo 18 allí del capítulo 8 de segunda de Corintios, se enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y vemos cómo la semana pasada estamos viendo cómo él tenía todo este equipo de ayudantes y según él veía la necesidad, porque recibía noticias, le enviaban cartas hablando de las necesidades, él enviaba a estos distintos compañeros a ayudarle a ser una extensión de su ministerio. Y por eso se habla de a cada uno de ellos a dónde los llevó. Así que Pablo salió de Éfeso y se dirigió a Macedonia. Aunque no sé si el mapa es muy bueno y siquiera si se ve muy bien, pero vemos como por aquí está Éfeso y vemos como aquí está Macedonia, aquí es donde se dirige y luego va a bajar hasta Grecia, va a estar en Corinto y luego su intención era volver para ir a Jerusalén, pero dada la situación tiene que volver y hacer el recorrido inverso. Espero que, bueno, tengáis una idea aproximada de la ruta de este, no sé cómo llamarlo un paréntesis pareciera que fuera un plan B, pero dentro de todo el viaje, este tercer tour misionero hace ese pequeño desvío dentro de los 3 años que él está en Éfeso. Así que, como digo, deja Éfeso, va a Macedonia y después de despedirse les da un abrazo y una exhortación. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 20, se despide de los discípulos, de los hermanos en Éfeso, los exhorta y se despide de ellos para ir a Macedonia. Luego vemos como en Troas, todavía en la provincia de Asia Menor, dice que se encontró con una puerta abierta en ese recorrido. A ver, aquí tenemos Éfeso y en camino a Macedonia, pasando por Troas, que está por aquí, vemos como dice que encontró una puerta abierta para predicar el evangelio. Eso lo sabemos y quiero deciros, ya casi os habéis dado cuenta, que hoy vamos a estar considerando estos 6 versículos de Hechos y pasajes paralelos en algunas de sus epístolas que nos indican qué ocurrió en este tiempo, en estos pocos meses que duró ese subviaje
misionero dentro del tercer viaje misionero. Bueno, pues como digo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice que cuando llegó a Troas para predicar el Evangelio, se le abrió puerta en el Señor, aunque como no se encontró, se ve que había quedado con Tito allí en Troas para ir juntos a Macedonia. Y dice en el siguiente versículo, 2 Corintios 2, 13, dice, al no encontrar allí a Tito, no tuvo reposo mi espíritu por no haber encontrado allí a Tito. Así que, aunque se le abrió una puerta para predicar, continuó con su propósito para ir a Macedonia. Vemos que a todas estas, él está recibiendo noticias de la condición de la iglesia en Corinto y por lo tanto, aunque tiene esa oportunidad de evangelizar y testificar en Troas, lo que está sucediendo en Corinto, él considera que es primordial y por salvar, humanamente hablando, a través de su ministerio, el bienestar de la iglesia, vemos como él deja esa situación en Troas y va hasta Macedonia y Grecia. Lucas relata muy poco de esta parte de los viajes de Pablo, pero como os he dicho hace un momento, si nos apoyamos en pasajes paralelos de distintas epístolas, vamos a ver qué ocurrió en ese tiempo. Y básicamente lo que vamos a hacer en esta tarde es ver ese itinerario que hace Pablo y luego los compañeros con los que él hace algunos tramos o todo el viaje. Al ver el itinerario, inevitablemente mencionaremos algunos de esos compañeros de viaje y al hablar de esos compañeros tendremos que mencionar también los lugares de donde eran o donde estaban ministrando o a dónde los envió el apóstol. Así que lo primero es el itinerario, sería Macedonia, Grecia, otra vez a Macedonia y a Filipos. Así que recordemos, aquí sale de Éfeso y ahora va a estar por Macedonia, aunque su intención es ir a Corinto también. Bueno, en Macedonia, Pablo predica, esto está al norte de Grecia, dice en el versículo 2 de este capítulo 20, que después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, después de eso llegó a Grecia. O sea que él estuvo un tiempo en Macedonia. Lucas no da mucho detalle, pero constata que estuvo allí recorriendo aquellas regiones, no solamente pasando porque tenía que pasar, sino hay un recorrido donde quiera que había un núcleo de creyentes, una iglesia, allí estuvo exhortándole con abundancia de palabras. Quiere decir que no fue una cosa precipitada. Lucas dice muy poco, yo parece que voy un poquito acelerado hoy, es mucho el material que hemos de cubrir, pero eso no es un indicador de cómo fue Pablo en una gran aceleración. Bueno, tenemos que decir que Pablo ya había estado en Macedonia, de lo cual se nos habla en los capítulos 16 hasta el 17, desde el capítulo 16:11 al 17:15, estuvimos viendo anteriormente qué es lo que estuvo él haciendo por allí. Y allí en Macedonia se habían establecido iglesias en Filipo, en Tesalónica y en Berea. Incluso en este viaje, él pudo haber pasado por Dalmacia, fijaos, entre Filipos, en la región de Macedonia, y Tesalónica y Berea, está Ilírico, pues es posible que hasta allí llegase, porque cuando leemos en la carta a los Romanos, el capítulo 15, versículo 19, dice de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bueno, aquí él está haciendo un resumen de todo su ministerio apostólico, pero fijaos que menciona Ilírico, que de eso no sabemos nada, no tenemos otra referencia, pero si hubo un momento en que él pudo visitar Ilírico y anunciar allí el Evangelio, muy posiblemente fue con ocasión de este viaje partiendo de Éfeso.
Vemos como por fin Pablo, que no se encontró con Tito en Troas como habían planeado, se encuentra con él finalmente, que trae noticias de Corinto. Eso lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7, donde dice, porque es cierto, cuando fuimos a Macedonia, en este recorrido, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, que venía de Corinto. Había problemas, envió a Tito. ¿Qué estará pasando? ¿Habrán sido sabios? ¿Habrán corregido su conducta? Viene Tito, los consuela. Dice, no solo con su venida fui consolado, sino con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Así que esa espera, por así decir, valió la pena, porque cuando por fin Tito se ve que se tuvo que retrasar para dejar las cosas atadas y bien atadas, pero cuando vuelve dice, los hermanos en Corinto han vuelto en sí, se han arrepentido, ha habido lágrimas, ha habido un reconocimiento del mal que habían hecho y por lo tanto se consuela. Y es más, si seguimos leyendo en ese capítulo 7 de 2 de Corintios, ahora en el versículo 13, dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero aún más nos gozamos en el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por vosotros. Y continúa hablando de cómo lo habían recibido con todo el cariño, etc. Bueno, pues eso es motivo de gozo para Pablo. Y vemos cómo en ese contexto Pablo había recibido noticias de que en Jerusalén había una hambruna. Aquella iglesia en Jerusalén, aquellos hermanos de origen principalmente judío, están pasándolo mal, se están muriendo de hambre. Llegan noticias a Pablo y Pablo, entre otras cosas, a estos emisarios que vamos a ver en el pasaje de hoy que se mencionan, va enviando noticias a cada una de esas iglesias, porque aquí hay abundancia, al menos hay lo suficiente como para vivir y para ser generosos. Entonces vemos como en este recorrido Pablo fomenta, anima a los hermanos a que hagan una colecta para aliviar la hambruna de los santos en Jerusalén. O sea que lo que comienza como un viaje para animar a las iglesias, para ir hasta Corinto y solucionar problemas, ahora se añade a la agenda este asunto y vemos cómo las iglesias responden generosamente. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, no es que ellos estuviesen exentos de problemas, tenían sus problemas, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. Fijaos, gente que está pasándolo muy mal y nos rogaron, dice, con mucha vehemencia que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos de Jerusalén. Dice, no solamente como esperábamos, sino que se dieron primeramente a sí mismos, se dieron al Señor y luego dieron a nosotros por la voluntad del Señor. Así que este desvío que hace Pablo y este nuevo proyecto que surge y al cual tiene que hacer frente, vemos como según surge, al mismo tiempo el Señor mueve los corazones de estos hermanos en las distintas iglesias de Macedonia para dar generosamente. Bueno, continuamos en esta ruta, vemos como Timoteo también regresa a Pablo y se une a él al escribir la segunda carta que escribió en este tiempo. La segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 1, fijaos como dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya,
en la provincia al lado de Macedonia. Otros dos hermanos que se unen a este equipo, vamos viendo personas con las que Pablo se va encontrando, a los cuales previamente ha ido enviando a distintos lugares para fortalecer a la iglesia. Está Tito, pero también se habla de dos hermanos que son enviados a Corinto. Y fijaos que aunque quedan en el anonimato, está muy en el corazón del apóstol. En 2 Corintios capítulo 8, versículos 16 en adelante, los menciona a Tito y a los dos hermanos que fueron con él. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, por los creyentes en Corinto. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. No fue forzado, sino que fue por la indicación del apóstol, pero va de muy buena voluntad. Ahora se menciona a uno de esos que posiblemente este era Lucas. Dice, no solo por esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Luego hablaremos un poquito más, o estaremos hablando en varios momentos de este donativo que él tuvo que administrar para demostrar la buena voluntad. Y luego, tenemos Tito, tenemos este hermano bien reconocido, de buena reputación por todas las iglesias. Y luego en el versículo 22, seguimos en 2 Corintios capítulo 8, en el versículo 22 dice, enviamos también con ellos, con Tito y este hermano de gran reputación, enviamos a nuestro hermano. No dice quién es, pero dice que es un hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidamente en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. O sea que por razones que solo el Señor conoce, Lucas, inspirado por el Señor, y Pablo, también inspirado por el Señor, no incluyeron estos nombres. Si fue por razón de seguridad, si fue porque, como vamos a ver, algunos de estos hombres tenían algún cargo político y por cuidar su bienestar, su reputación, no sabemos por lo que es, permanecen en el anonimato. Bueno, ¿qué más ocurrió en este tiempo? Pues que Pablo envía con ellos la segunda carta a los Corintios. Y entre otras cosas, en esa segunda carta a los Corintios, el apóstol da instrucciones de cómo se habían de recoger esas ofrendas para cuando él llegara, pues ya no hubiese que estar recogiendo las ofrendas, sino que ya estuviese hecha la colecta. De eso podemos leer en 2 Corintios capítulo 8, versículo 6 al 8, también 2 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 5. Recordad que comienza con aquellas palabras: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que os escriba, porque conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los hermanos de Macedonia. Él está en Macedonia y antes de llegar a Corinto ya les habla de cómo está entusiasmado y puede estar hasta orgulloso, por así decirlo, de que tienen esta generosidad. Bien, estoy mirando, parece que alguien no escucha bien, pero sí, aunque alguien se está encargando de decirlo, si alguno tiene problemas, os animo a reiniciar, salir y reiniciar, y en el peor de los casos, cuando la emisión haya terminado, unos minutos después estará el estudio de nuevo, y ahí ya sin interrupciones podéis escucharlo. Bueno, seguimos adelante. El apóstol está ahí en Macedonia, tiene estos encuentros con estos hermanos, los envía con estas cartas, con este propósito de que se vaya haciendo la colecta, etcétera. Y vemos cómo de ahí por fin desciende a Grecia. Va a estar 3 meses en Grecia, dicen los versículos 2 y 3 de nuestro capítulo 20 que estamos considerando hoy, que después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, él quería embarcar de allí para Siria, y por eso es que en un mapa, si os dais cuenta, este no es muy bueno, pero si os dais cuenta, el recorrido es este,
y lo que él quería era volver por mar, pero viendo las dificultades que tiene, va a tener que hacer el recorrido inverso. En la providencia del Señor, eso es lo que ocurrió por esas acechanzas de los judíos. No pudo embarcar hacia Siria, así que se ve obligado a volver por Macedonia. Entre paréntesis, no sé qué tenía Pablo con Macedonia, que siempre iba allí como opción B. No era su plan ir inicialmente, el Señor le da aquella visión. De nuevo vemos ahora que tiene que pasar una tercera vez, y de nuevo no porque era su plan, sino porque el Señor así lo había querido. Bueno, pues ahora llega a Corinto. Y nos dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, que él les escribe, dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Esta carta que escribe en esta ruta, sé que no seré gravoso para vosotros, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y vemos cómo él envía la carta un poco como una advertencia. Él no quiere que aquella carta o que aquella visita, sea para que haya tristeza de él por ver la situación impropia que están viviendo los hermanos en Corinto, ni tampoco traerles tristeza. Por eso dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Ni quería que la carta que él fuese con tristeza, ni tampoco que su visita acabase siendo para reprensión y que ellos tuviesen que ser avergonzados por su mala conducta. Y es por eso que les anticipa algunas cosas que tienen que corregir. De esto nos habla en esta segunda carta del capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice, pues, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Envía a los hermanos, no con las manos vacías, sino con esta carta, para que su visita no sea en vano. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, no nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Fijaos, los hermanos de Macedonia han sido generosos, han preparado una colecta. Las iglesias allí, por así decir, están funcionando correctamente. En Corinto, él iba por ahí hablando también de Corinto, pero le llegaban noticias de que las cosas no iban tan bien. Dice, voy a ir, me van a acompañar unos hermanos de Macedonia. Hermanos, poneos firmes, hacer lo que tenéis que hacer, corregiros, incluso con esto de las ofrendas. Sé que tenéis mucha disposición, pero falta ponerlo en práctica. Y por eso, entre otras cosas, envía a estos emisarios para que vayan por delante, para que ellos cambien su actitud, para que ellos se preparen y no tengan que pasar una vergüenza de ser reprendidos delante de los hermanos de Macedonia. No solamente él no quería ir con tristeza, no quería que ellos fuesen avergonzados, sino que él quería evitarles un juicio más severo. De nuevo, en la segunda carta, capítulo 12, versículo 20, les dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. O sea, yo no voy allí a echar broncas por gusto, y vosotros no me deberíais, no me gustaría que me vieseis con la cara seria y teniendo que estar regañando, porque me encuentre entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, deshonras, que me obliguen a que cuando yo llegue allí os humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia que han cometido. O sea que aquí nos damos cuenta por qué, teniendo la oportunidad de quedarse en otros lugares, testificando más tiempo, como se le abrió puerta en Troas para predicar, como pudo pasar por Ilírico y estar más tiempo, y eso lo hizo no a 1000 por hora, pero no se quedó allí más tiempo. ¿Cuál sería la situación
de Corinto. Y él la quiere corregir. Es que los pecados que denuncia son tremendos. Y por eso dice, hermano, envío la carta para que cuando llegue, si el Señor obra en vosotros por su Espíritu y la palabra, seáis corregidos. Y fijaos que él llega al punto de decir, es que tengo que ir hasta con testigos. En el capítulo 13 de esa segunda carta dice, esta es la tercera que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Claro, buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Él les dice, tengo toda la autoridad apostólica, puedo ir allí a estar muy serio, puedo regañaros con toda razón, hermanos, si realmente lo sois, corregid vuestra conducta. Fijaos, eso nos hace ver que estas rutas del apóstol, estos viajes, no eran gratuitos. No es que se viesen las cosas en Éfeso tan difíciles que dijera, mejor me voy de aquí y que las cosas se calman. No, es que si va a apagar fuegos a otro sitio. La iglesia en Corinto así lo necesitaba. Bueno, tenemos que seguir adelante. Ahora él llega a Corinto. Estamos viendo que en estos versículos se nos da toda esta ruta incluida esa breve estancia en Corinto. Y allí, en ese corto espacio de tiempo que él va a estar en Corinto, corrigiendo, enseñando, dando directrices, el Señor le da la calma, la quietud de ánimo, la entereza, la inspiración del Espíritu para escribir lo que podríamos llamar su obra maestra, la carta a los romanos. Fijaos que cuando él escribe la carta y se despide, la carta a los romanos, al final nos da una pista desde dónde la envía. Dice, os saluda a Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y luego vamos a ver de algunos de ellos cómo eran miembros de la iglesia en Corinto. Así que lo que no pudo hacer desde Éfeso, en este poco de tiempo, en estas circunstancias tan complejas en tantos sentidos, y tuvo, claro, entendemos que él era un buen conocedor de la palabra, que él en todo este tiempo había ido adquiriendo el conocimiento del Señor y que había llegado el momento de escribir esta carta, este compendio, podríamos decir, de teología sistemática, que es la carta de los romanos. Por cierto, estos hombres que menciona Gayo, Erasto, que era tesorero de la ciudad, fijaos, un cargo político, y Cuarto, de ellos se hace referencia como miembros de la iglesia de Corinto en 1 Corintios 1:14, en 2 Timoteo 4:20. Allí en Corinto, en este tour, pues sabemos que él estuvo en contacto con algunas personas que es interesante que tomemos nota de ellas. La primera es Febe, aquella sierva, la palabra diaconisa, que se menciona en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Os recomiendo, dice, a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, es sierva en la iglesia de Cencrea, que la ayudéis porque ella me ha ayudado a mí y a muchos. Y vemos como ella allí es reconocida como de la iglesia de Cencrea, y él tiene contacto con ella en esta ruta y por eso la menciona a la iglesia de Roma. También él va a mencionar a otros hombres con los cuales se hace acompañar o tiene algunos tratos en este viaje, como son, leemos en Romanos 16, 21, Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater. Estos tres últimos, Lucio, Jasón y Sosípater, eran paisanos de Pablo, eran sus parientes, eran no solo, la palabra no es tanto parientes familiares, por así decir, con sus apellidos, sino más bien paisanos.
paisanos suyos. También en este tiempo él se hace acompañar de un tal Tercio. Vamos a ver que hay un tal Segundo, hay un tal Cuarto, hay un tal Tercio. Y estos eran nombres que significan pues lo que parecen significar, el segundo, tercero y cuarto. Eran nombres que tenían algunos de estos individuos. Y este Tercio seguramente fue un secretario, un amanuense, que escribía al dictado de Pablo. Seguramente Pablo no es que se retirase a su despacho a escribir la carta a los romanos, sino que poco a poco, por el camino, por momentos, iba dictándole a este Tercio lo que hoy conocemos como la carta a los romanos. Bueno, otro con el que también se encontró en este tiempo fue Gallo, que fue un anfitrión de Pablo. Él estuvo en casa de Gallo aquí en Corinto y de nuevo lo dice, lo sabemos porque lo escribe en la carta a los romanos. Dice, saluda a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Quiere decir que no solamente tenía abierta su casa para el apóstol, sino que en su casa se reunía la iglesia allí en Corinto. También de Corinto, y hace referencia a ellos en esta carta, son Erasto, que era tesorero en Corinto. Entiendo que era algo así como el equivalente a secretario de Obras Públicas. Y de hecho, hasta hoy en día se conserva hay una piedra en el suelo donde se habla de este Erasto, que en el tiempo en que él sirvió como funcionario público, se hizo una carretera y quedó inscrito allí su nombre hasta nuestros días. Bueno, con él también Cuarto. Y vemos que en los planes de Pablo para cuando saliera de Corinto era ir a Jerusalén para luego visitar Roma y finalmente ir a España. Y de eso tenemos referencias y no vamos a ocuparnos ahora de ello, pero él lo dice en la carta a los romanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 15, donde habla de que envía la carta a Roma porque él de momento no puede ir, tiene intenciones, como tiene intenciones de ir a España, 2 veces menciona su deseo de ir a España, de momento no puede, por eso escribe a la iglesia de Roma y habla de su deseo de ir a España, pero no quería hacerlo sin pasar por Jerusalén. ¿Por qué? Principalmente en esta ocasión, si la vez anterior fue para ir a celebrar la fiesta de la Pascua, en esta ocasión era para llevar la ofrenda que se iba recogiendo por todas estas iglesias, tanto en Macedonia como Acaya. Ahora en Corinto también se van a recaudar fondos y con ellos va a ir hasta Jerusalén para llevar esta ofrenda a los santos. De eso nos hace referencia el mismo apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 25 al 29, y os lo dejo porque veo que voy consumiendo el tiempo de este estudio. Bueno, hemos visto cómo va de Macedonia a Grecia. De Grecia, como os dije antes, él quiere ir a Siria, pero hay un complot contra él, por lo cual él no puede ir, sino que tiene que volver por Macedonia. Y eso lo dice aquí el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, estaban esperándole allí en el puerto, dice que tomó la decisión de volver por Macedonia. Bien, así que Pablo está decidido a pasar por Macedonia y Asia, y en este tiempo se va haciendo acompañar de hasta 7 compañeros de viaje que le esperan en Troas, y vamos a ir, pues, dicen los versículos siguientes, ¿quiénes son estos? Son Sosípater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia dice Tíquico y Trófimo. Y estos se adelantaron a él, salieron de Corinto, se adelantaron y esperaron en Troas. Interesante que se dice quiénes son y de dónde son. Recordemos,
son los portadores de las ofrendas de cada una de estas congregaciones que, como veremos más adelante, si nos da tiempo, el apóstol quiere tener mucha claridad, pues luz y taquígrafos, y que nadie piense que un solo céntimo se va a perder en trámites, ni se va a ir al bolsillo de nadie. Representantes de cada congregación va a ir, él se ofrece a acompañarle, finalmente les va a acompañar, y cada uno dice de dónde era y cómo fueron formando esta comitiva para llevar ese dinero para los santos que estaban viviendo aquella hambruna en Jerusalén. Bueno, finalmente, vamos a revisar enseguida a esos 7 compañeros y ver qué podemos conocer de ellos, pero antes vemos cómo en ese recorrido de vuelta va a parar en Filipos brevemente, donde sabemos que había estado ya anteriormente. Aquí en Filipos se va a unir Lucas a él. Tal vez es por eso que Lucas no da mucho detalle de lo que ocurrió esta vez en Macedonia y Grecia, porque él se había quedado previamente en Troas. Pero ahora se une a él. Dice en el versículo 15, estos habiéndose adelantado, no se esperaron en Troas. La última vez que habíamos visto o hablado de Lucas era en Filipos, durante su segundo viaje. No lo vamos a leer, pero lo tenéis en el capítulo 16, versículos del 11 al 16. Vemos que ahora Pablo y Lucas salen de Filipos. Da el detalle de que fue después de los días de los panes sin levadura, o sea, después de la Pascua. La última Pascua que intuimos que se menciona fue al final del segundo viaje misionero, que Pablo quiere ir a Jerusalén, pasar la Pascua para luego subir a Antioquía de Siria. Y vemos cómo ahora de nuevo menciona, dice aquí el versículo 6, nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos 7 días. En 5 días llegaron a Troas y allí permanecieron 7 días. Allí se reunieron con todos los otros compañeros de viaje, a los cuales enseguida vamos a ver más de cerca: Sosípater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Bueno, hasta aquí hago un pequeño resumen. Hemos visto el itinerario que hace Pablo, de Éfeso por Macedonia, Grecia y de vuelta al mismo recorrido, parando durante una semana en Filipos. En lo que nos queda de estudio, os propongo que veamos qué sabemos de algunos de estos 7 compañeros de viaje. Y vamos a ver 3 cosas de ellos. Primero, qué eran. En segundo lugar, por qué estaban con él. Y en tercer lugar, qué aprendemos de estos hombres y de por qué estaban allí. ¿Quiénes eran? Comenzamos con uno que era de Berea. Recordad, la iglesia de Berea, aquellos que eran más nobles que los de Tesalónica, de los cuales se habla en el capítulo 17. Bueno, pues uno de los que había creído, aquellos que consultaban la palabra para asegurarse de que lo que enseñaba Pablo era conforme a las Escrituras, vemos que era ese tal Sópater. Era uno de estos. Si algo sabemos, es que posiblemente era uno de estos más nobles que los de Tesalónica, de estos caracterizados por ser literalmente de buena cuna, no tenían esa animadversión al Evangelio. Es muy posible que este Sópater sea el mismo Sosípater del cual Pablo escribe también en su despedida a la carta a los Romanos, el capítulo 16, versículo 21, donde dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater. Es muy posible que Sópater y Sosípater sean el mismo individuo. Bueno, el segundo del que habla aquí Lucas es Aristarco. Este era de Tesalónica, un miembro de la iglesia de Tesalónica, que se había establecido con muchas dificultades, pero se había establecido ya desde el capítulo
17 de este libro de los Hechos. La última vez que hablamos de él, de este Aristarco, fue justamente en Éfeso. Recordad, cuando se organizó aquel jaleo, aquel incidente movido por Demetrio y los plateros, dice que llevaron, entre otros, a él, a Gayo y Aristarco, lo llevaron al anfiteatro, dice que los arrebataron y los llevaron al teatro. Lo vemos en el capítulo anterior, versículo 29. Bueno, pues que lo vimos en ese incidente, sabemos más adelante que acompañó a Pablo, lo que podríamos llamar su cuarto y último viaje misionero, que fue, por así decir, a expensas del gobierno de Roma, porque fue llevado en cadena el apóstol Pablo para ser juzgado en su apelación ante el César. Y en ese viaje vemos cómo Pablo no está solo, sino que también está Lucas y está también este Aristarco de Tesalónica. Lo podemos ver en el capítulo 27 del libro de Hechos, versículo 2, dice: embarcándonos en una nave adrimatena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. De este Aristarco, el apóstol se ve que, supongo que por asociación, pues le costó su compañerismo con el apóstol, le costó que cuando Pablo estuvo prisionero en Roma, Aristarco también al menos un tiempo estuvo con él apresado. Eso lo sabemos si leemos la carta a los Colosenses, el capítulo 4, versículo 10. Él envía saludos de Marcos, aquel sobrino de Bernabé, de quien él se había distanciado. Ahora ya le era un compañero útil, pero también dice que mandaba saludos a Aristarco, dice: mi compañero de prisiones. O sea, fijaos, este hombre sufrió también por causa del Evangelio. El tercer personaje que vemos, que menciona aquí Lucas, es ese tal Segundo. Su nombre significa eso, Segundo, y era de Tesalónica. No sabemos más, que era un miembro de la iglesia en Tesalónica. El cuarto personaje que se menciona es Gayo de Derbe. Y hay que decir Gayo de Derbe porque hay otros varios Gayos en el Nuevo Testamento, y este era un miembro de la iglesia de Derbe. Lo dice aquí Lucas en el versículo 4. La iglesia de Derbe se estableció, como podemos ver en el capítulo 14, versículos 20 y 21, después en el primer viaje misionero, y dice que allí en Derbe anunció el evangelio Pablo e hizo muchos discípulos. Bueno, pues se ve que entre ellos estaba este Gayo de Derbe. Aprovecho para decir que había otros que se llamaban Gayo también, uno que era de Macedonia, que fue el que fue llevado con Aristarco al anfiteatro allí en Éfeso cuando hubo aquel alboroto, capítulo anterior, versículo 29. Luego en Corinto hay otro Gayo que fue convertido por medio de Pablo, y es aquel, si os acordáis, en la primera carta de Pablo, cuando él habla de que su interés no era tanto bautizar, sino predicar el Evangelio, aunque dentro de la predicación del Evangelio se incluye el bautismo. Pues yo no he ido por ahí bautizando. Dice: me acuerdo que he bautizado a Crispo y a Gayo allí en Corinto, pero hay algunos más, no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues que no solamente fue bautizado por Pablo, sino que fue anfitrión de la iglesia en Corinto, porque cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma desde Corinto, manda saludos. Romanos capítulo 16, versículo 23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío, eso lo habíamos visto antes, y de toda la iglesia. Así que ese es un tercer Gayo. Luego hay otro, el Gayo al cual el apóstol Juan envía la tercera carta. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1, el único capítulo,
Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Que al menos conocemos a 4 con ese nombre de los cuales nos habla el Nuevo Testamento. Bueno, el quinto hombre que aparece aquí es más conocido de todos y ya lo hemos visto incluso en estos estudios, que es Timoteo. Si de todos hemos de decir de dónde son, sabemos que Timoteo es de Listra. Es ese joven discípulo del apóstol seleccionado por Pablo de Listra. Recordemos que aparece mencionado por primera vez en el capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice que llegó Pablo a Derbe y a Listra y había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, que todo el mundo hablaba también de él, daban buen testimonio, y como era padre griego, nunca había sido circuncidado, y para poder llevarlo a la sinagoga con él, etcétera, lo mandó circuncidar y fue el protegido, por así decir, principal del apóstol Pablo. Vemos que de él podemos decir que también arriesgó su vida por causa del evangelio. El apóstol lo envió a varias misiones especiales. Lo vemos en Tesalónica, como el apóstol Pablo lo envía allí junto con Silas. También lo vemos en Atenas, 1 Tesalonicenses capítulo 3, enviado por Pablo. Lo envía a distintos lugares, lo envía a Macedonia también. En el capítulo 19, versículo 22, lo habíamos visto. Lo envía a Corinto, capítulo 1 Corintios 4, 17. Les habla de, os he enviado a Timoteo. Lo envía a Filipo, porque dice en el capítulo 2, 19, quiero enviaros lo más pronto posible a Timoteo. Lo envía a Éfeso, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, le dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo me fui a Macedonia, etcétera. Así que este era un hombre, una especie de brazo extendido del apóstol. Era un hombre útil, fijaos, un hombre al que hay que decirle que ninguno tenga en poco tu juventud, esfuérzate, sé valiente, y al mismo tiempo a veces pensamos, el jovencito lo vemos, nos lo imaginamos como un chaval barbilampiño y que todo el mundo lo empuja aquí para allá, menudo ministerio. El de Timoteo no lo enviaba a las cosas fáciles, lo enviaba a conflictos, ¿verdad? En muchas ocasiones. Es interesante que el apóstol dice, de todos los compañeros que tengo, no hay ninguno que tenga del mismo ánimo. No había entre todos ellos alguien que tuviese ideas tan afines a las de Pablo. Su filosofía de ministerio, se ve que captó la esencia del evangelio, la manera de trabajar, lo que era central en el ministerio, de tal manera que cuando Pablo no podía ir, ¿a quién enviaba? A Timoteo, por ejemplo, en una situación como la que hay en Filipos, que hay que enviar una carta porque lo que había comenzado también se estaba torciendo, y dice, espero enviaros pronto a Timoteo, dice en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fijaos, no es un paniaguado, no es alguien que va porque busque beneficio suyo, sino que es un hombre que ama de corazón. Dice, conocéis sus méritos, como un hijo a su padre ha servido conmigo en el evangelio. Bueno, pues esto es un poco del carácter de Timoteo. De Timoteo. Y tanto lo consideraba Pablo que lo consideró, bueno, lo dejó escrito como coautor de 6 de las epístolas que él escribió. La segunda a los Corintios, la de Filipenses, Colosenses, las 2 escritas a la iglesia de Tesalónica, y también la carta a Filemón. Así que de alguna manera intervino en la escrituración de esas 6 epístolas y fue el receptor de 2 epístolas, las 2 que llevaban su nombre, 2 de las 3 epístolas pastorales. Incluso, fijaos, tal era su armonía y su capacidad para trabajar juntos que cuando Pablo se estaba enfrentando a su propia muerte, le pide a Timoteo que venga para estar con él
aunque esto implicaba algún riesgo. De hecho, en la carta a los hebreos, quien quiera que la haya escrito, se da información en el capítulo 13, versículo 23, de que Timoteo ahora estaba libre, pero había estado en prisión. Así que este es el carácter de uno de aquellos hombres con los que se asociaba el apóstol. Bien, seguimos leyendo y el siguiente del que se nos habla es de Tíquico de Asia. Este es un hombre, miembro de una iglesia en Asia Menor, el oeste de Turquía, y se menciona aquí en el versículo 4, el penúltimo que se nombra. Y no es aunque se nombre muy poco, fijaos que es el portador de la carta a los Efesios, es un querido hermano, es un ministro fiel. En la carta a los Efesios, al final, en el versículo 21, dice: para que también sepáis de mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado, hermano amado y fiel ministro en el Señor. También junto con Onésimo, no solo fue el portador de la carta a los Efesios, sino de la carta a los Colosenses. En Colosenses capítulo 4 dice algo muy parecido a lo que le ha dicho a los Efesios: todo lo que tenga que ver conmigo os lo hará saber Tíquico, al cual he enviado para esto mismo, y con Onésimo, que es otro amado y fiel hermano, él los dará a conocer cómo me va, ¿no? También en otra ocasión fue enviado a Éfeso, como le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 12. Y también fue enviado a Creta. Tíquico, al escribir a Tito, recordad que Tito en este momento, cuando el apóstol escribe la carta a Tito, en un sentido es la carta a los cretenses, ¿no? Tito estaba en Creta y le dice: te envía a ti a Artemas, o sea, te enviaré a Artemas o a Tíquico, y le da una serie de instrucciones a Tito, pero el enviado, el que envía la carta, es Tíquico. Así que si os dais cuenta, algunos son personajes de los que apenas tenemos el nombre un par de veces, pero tuvieron una trascendencia, eran custodios de la palabra del Señor, ¿no? De Tíquico, la tradición cristiana dice que también murió mártir. Y el último que se menciona es Trófimo. Bueno, aparte de que aquí tenéis una lista de nombres, por aquellos que estáis buscando nombres para vuestros hijos, nombres como Trófimo sería un buen candidato. Otro miembro de una iglesia en Asia Menor, de nuevo el oeste de Turquía. Este fue, se menciona en el capítulo, se mencionará más adelante en el capítulo 21, versículo 19 de Hechos, como había sido acusado falsamente de que Pablo, este era un gentil, y entonces se le acusa de que Pablo lo había llevado a Jerusalén y lo había metido en el templo. Y ahí se montó la revuelta que acabó con Pablo en Roma y siendo juzgado. Bueno, pues quien se supone que no fue así, pero a quien acusaban de haber entrado con Pablo en el templo era a Trófimo. Y lo último que sabemos de él es que en un momento dado se tuvo que quedar en Mileto porque se puso enfermo a punto de la muerte y se tuvo que quedar en Mileto mientras él estuvo en Corinto. Bueno, me queda uno, el último que ya habíamos mencionado es Lucas, ¿verdad? Porque Lucas también está en este grupo, el autor del Evangelio de Lucas, de este libro de los Hechos, que se une ya terminando el viaje allí en Troas, se une con Pablo, que viene de Corinto, con los hermanos de Macedonia, paran en Troas, allí se reúne todo el grupo y de allí van a volver a Éfeso y en su momento van a ir hasta Jerusalén. Bueno, a Lucas ya lo habíamos visto por primera vez en el capítulo 16, en el segundo viaje de Pablo en Troas, estuvo con él en Filipos, luego estuvo en Tesalónica, ahora se vuelve a unir a Pablo, lo hemos visto incluido en el relato, porque una y otra vez habla en primera persona: nos esperamos, fuimos, embarcamos,
etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver con él hasta sus últimos días en Roma. Bueno, estamos terminando ya. Hemos visto la ruta, hemos visto los compañeros, quiénes eran. Nos quedan dos cositas muy breves que ver. Hemos visto quiénes eran, ahora nos preguntamos por qué estaban con él. Bueno, principalmente por este asunto de la colecta para socorrer a los cristianos en Jerusalén. En el capítulo 16 de Primera de Corintios, el apóstol habla, no lo vamos a leer, os animo a que lo leáis, 1 Corintios 16 del 1 al 4, donde el apóstol dice, les animó a hacer la colecta, les dice, id haciéndolo desde ahora, no esperéis a que yo vaya. ¿Y cómo? Pues cada primer día de la semana, cada vez que os reunáis, pues cada uno según el Señor le haya dado, proporcionalmente, con buen ánimo, lo guardéis, etcétera, para que luego los que vosotros designéis lo lleven conmigo. Yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén, pero para que todo sea claro y diáfano, que no haya ninguna duda de que se pierde nada por el camino, que sea alguien de vuestra confianza, tal vez el tesorero de la iglesia, alguien de reconocido por vosotros y de toda confianza, que sea el que lo lleve. Bueno, pues entendemos que lo que dejó por escrito a la iglesia de Corinto es lo que fue diciendo a las iglesias de Macedonia y por donde quiera que iban. Y es por eso que fue acompañándole un número cada vez mayor de estos representantes de cada una de aquellas iglesias que habían hecho esos donativos. El propósito del apóstol es que todas las cosas se hicieran de manera honrosa, honorable, a la vista de todos. Fijaos que, por ejemplo, y esto es muy importante, porque luego en la aplicación final tenemos que hacer todas las cosas en el nombre del Señor y siendo tan claros, tan honrados, tan honestos como sea posible y demostrarlo. No con hipocresía, pero siendo claros. No tenemos nada oculto, no vivimos en las tinieblas, sino en la luz. Y fijaos, por ejemplo, las instrucciones que les da el apóstol a los de Corinto, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 18, dice, enviamos juntamente al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, posiblemente Lucas, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias, representante de las iglesias, designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando, fijaos, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Fijaos, eran muchos hombres, incluso el hecho de estar tantos juntos era para protegerse, no habían cajas fuertes, no era llevar una transferencia o llevar un cheque, era llevar dinero en metálico. Y hacían falta hombres que no metiesen la mano en la bolsa y hombres que supiesen defender ese pequeño tesoro. Y dice en el versículo 21, procurando hacer todas las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que, ¿por qué estaban con él todos estos hombres? Sin duda, para llevar estas ofrendas hasta Jerusalén. Había sido recaudado para ellos y no se iba a gastar en ninguna otra cosa. De hecho, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma diciendo quisiera ir a vosotros, pero una y otra vez he sido impedido, dice, ni siquiera ahora desde Corinto voy a ir directamente a Roma, no tengo que ir a Jerusalén porque me he comprometido a llevar esta ofrenda. Romanos capítulo 15, versículo 25. Aunque previamente si quiero ir a Roma, a Italia, incluso a España, dice, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya, estas regiones, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Fijaos, y eso nos lleva a nuestro último punto. Hemos visto los compañeros en esta ruta, quiénes son, por qué están, y terminamos viendo qué aprendemos nosotros de todo esto. Pues, en primer lugar, que la difusión del Evangelio en el primer siglo no fue con un esfuerzo pequeño, ¿verdad? Fue con el esfuerzo de muchos, con unos viajes muy complicados, con gente que se jugó la vida, con gente que eran echados de las ciudades, que eran llevados ante las autoridades. Y esas personas, quienes llevaron el Evangelio, no fueron, usando el lenguaje taurino,
no eran solamente los primeros espadas como Pablo. No, eran estos, por así decir, actores secundarios de Dios, estos de los cuales sabemos que uno se llamaba Segundo y apenas sabemos de dónde venía, ¿verdad? Pero habían otros tantos hombres que sirvieron a sus propias expensas, hombres que padecieron sacrificios personales, hombres que estaban dispuestos a ser enviados por el apóstol de aquí para allá, custodiando las cartas, las epístolas que eran la palabra de Dios, la palabra inspirada. Estos hombres jugándose la vida iban de un lugar a otro. Hombres que ponían sus vidas en peligro, hombres que fueron encarcelados, hombres que por asociación fueron llevados, por asociación con los apóstoles, fueron llevados al martirio. Y todo eso de la manera más transparente, de la manera más honrada. Volvemos a hacer referencia, sin leerlo, al capítulo 8 de 2 de Corintios, versículos 18 al 21. Este donativo tenía que ser llevado casi como si dijéramos en una urna transparente, que se contase el dinero cuando sale de la iglesia, que se diese a un hombre fiable y que fuese con otros hombres igualmente fiables y que se llevasen a Jerusalén y que los de Jerusalén lo contasen, no eso, ay hermanos, muchas gracias, no, contadlo, porque yo tengo que dar un informe a la iglesia y por favor firmadme aquí el recibo, ¿verdad? Para que yo pueda ir y que los hermanos no se sientan defraudados, que no se sientan engañados, que no se sientan abusados. ¿Cuántas lecciones tendríamos que aprender de estas cosas? Así que eran transparentes en su trato de cuando involucraba dinero y por eso tenían que ser todos ellos hombres irreprochables. Así que terminamos. Ahora sí, vemos como esta lectura muy rápida, estos 6 versículos que parecían que daban para poco, tienen mucho contenido, no hay palabras que estén de más en la escritura. Vemos estos viajes de Pablo por Macedonia y Grecia, cuánto aprendemos de cuántas iglesias, de cuántos siervos del Señor, cuántas experiencias, cómo esto armoniza unos pasajes con otros en este tercer viaje misionero, que entre otras cosas debe animarnos a ir. Hoy tenemos tantas comodidades para predicar el Evangelio. Pablo y sus compañeros fueron fieles al Señor, estaban en cada lugar el tiempo que era necesario. En ocasiones tenían puertas abiertas, pero tenían misiones que cumplir, que eran prioritarias y sabían poner en orden sus prioridades. Cuando no podía ir uno, enviaban al compañero, etc. Dios mediante, lo que ocurrió en este contexto, en estos 7 días que Pablo va a estar en Troas, que es como termina el versículo 6, de este capítulo 20, pues a eso le vamos a dedicar al menos 1 y si no 2 estudios la próxima semana. Bueno, terminamos aquí. Gracias por vuestra atención. Hacemos ahora una oración. Os recuerdo 2 cosas. Una, suscríbete y toca la campana que hay al lado del botón de suscripción. Eso será bueno para ti, para que se te avise de cuando hay una nueva emisión. Quiero recordar, hermanos, emitimos para los miembros de nuestra congregación en Alameda de Osuna. Sabemos que hay otros hermanos de otras congregaciones que nos siguen y eso nos llena de ánimo y queremos animaros a seguir haciéndolo, pero si vuestra congregación en estos días tan difíciles tiene algún ministerio semejante, esa es vuestra prioridad. Y en cuanto se nos permita que cada uno seamos fieles, asistir a las congregaciones donde el Señor en su providencia nos ha puesto, oremos por nuestros pastores en estos días. Algunos están abrumados, la carga de trabajo para ellos es aún más grande. Apoyémosle, orémosle, enviémosle una nota de apoyo y seamos fieles a nuestra iglesia local. Fijaos cómo estos hombres, todos ellos, eran fieles en esos ministerios, en las iglesias locales, eran conocidos, reconocidos, su iglesia local, y eso los hacía dignos de tener ministerios más allá de su localidad. Así que
aprendamos todos de estas lecciones. La próxima vez que emitiremos será, si Dios quiere, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Vamos a terminar orando. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque hoy, tal vez de una manera demasiado apresurada, hemos estado viendo este tiempo, lo que ocurrió en esos 3 meses de la vida del apóstol y aquellos compañeros suyos de tanto valor para nosotros. Siempre recordamos a este gran siervo, pero si no hubiese sido por el apoyo que tú le diste con estos hombres fieles, pues incluso algunas de las cartas que hoy tenemos tal vez se habrían extraviado, se habrían perdido y careceríamos de ellas. Pero Señor, parte de la inspiración es la preservación de tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra fe está basada en hechos históricos, por eso la historia de la Iglesia en el primer siglo y en los siglos posteriores, como anteriormente, cuando la Iglesia estaba en el desierto, cuando la Iglesia estaba establecida en aquella nación de Israel, también tenemos tantas referencias históricas, porque no creemos en mitos ni en historias de hombres, sino que creemos en un evangelio real de hombres y mujeres reales, de un Salvador real que es Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos que nos bendiga. Acompáñanos, Señor, en nuestras vidas y pon en nosotros el deseo también de llevar el evangelio a otros. Te lo pedimos por medio de tu Hijo. Amén. Una cosa más, en unos minutos subiremos tanto en nuestra página de Facebook como en este canal de YouTube un vídeo muy breve como el que subimos la semana pasada. Esta vez nuestro pastor, el hermano Larry Thornburg, ha grabado un vídeo que se emitirá un momento con unas palabras de exhortación para la oración, y os animo a que incluso ahora, en cuanto esté público, aprovechemos que estemos todos al unísono con un mismo espíritu orando al Señor. Esperad unos momentos, terminamos aquí y subimos ese vídeo para todos. Hasta pronto.